Porque no se puede firmar un cheque en blanco a favor de un presidente que es el proponente, que ni siquiera nos cuenta los lineamientos básicos que contendrá esa nueva constitución. No se puede votar a ciegas a favor de un proyecto político constitucional que no existe. Daniel Noboa, lo digo frontalmente, no tiene un plan de constitución, tiene un plan de negocios y más adelante lo especificaré por qué. Y no se puede votar a favor de una constituyente porque los derechos de los ecuatorianos están en gravísimo riesgo. La seguridad social. El señor constitucionalista Mauro Andino, querido amigo de lo que es estas lides electorales y sobre todo de pensamiento social, muy fluido. Esto hace que se destaque en lo que sabe hacer mejor, poder explicarle al pueblo y que hacer entender a uno que otro pautero y a uno que otro cruzado de gobierno, como lo hizo a continuación con el señor Santiago Vedach, representante de la derecha y sobre todo del señor Daniel Noboa. Pues allí en un mini debate con un colega medio de comunicación le pegó tremendo baile, dejándolo sin recursos y sin respuesta ante lo que ellos estimaban iban a salir victoriosos, pero dado que la consulta por lo que es la nueva constitución de pie de cabeza salieron muy mal. De auto le comparte video, suscríbete tú y volvamos el tema. Porque no se puede firmar un cheque en blanco a favor de un presidente que es el proponente, que ni siquiera nos cuenta los lineamientos básicos que contendrá esa nueva constitución. No se puede votar a ciegas a favor de un proyecto político constitucional que no existe. Daniel Noboa, lo digo frontalmente, no tiene un plan de constitución, tiene un plan de negocios y más adelante lo especificaré por qué. Y no se puede votar a favor de una constituyente porque los derechos de los ecuatorianos están en gravísimo riesgo. La seguridad social. El propio presidente Noboa ha señalado que quiere trasladar la prestación de salud hacia el Ministerio de Salud Pública, dejando en total abandono a los trabajadores, a los afiliados, a los jubilados. Bueno, pero Mauro, y hoy, permítame ir articulando, Andrés. Y hoy incluso llegó al extremo de decir que el ISFA y el ISPOL de militares y de policías también se trasladará al Ministerio de Salud Pública. Al propio Ministerio de Salud, que le recortó 1.300 millones de dólares este gobierno, el de Daniel Noboa, en diciembre del año pasado. Están en peligro los derechos de los trabajadores, Andrés, porque la ministra Ivonne Núñez dijo que insistirá con el contrato por horas, con la precarización laboral. Van a intentar reducir el salario básico unificado, que es el sueño erótico de determinadas élites de este país, porque dicen que no somos tan competitivos como Colombia y Perú, porque ya se gana la mitad. Está en peligro el derecho a la educación pública universitaria. Un vocero del gobierno, con su colega Carlos Vera, lo dijo abiertamente, que la universidad pública no debería ser gratuita y que debería tener un costo. Y están en riesgo los derechos de la naturaleza, porque van a querer implementar a rajatabla proyectos como Quinzacocha. Esto que usted ha señalado, estos temas que usted ha señalado, demuestran que sí hay pues una propuesta. Probablemente intereses ocultos y espantosos para tratar de recortar los derechos de la gente, pero los lineamientos grandes, fundamentales. Si usted le dice a Daniel Noboa, que es el proponente, no a Santiago Vedach, no a ningún otro actor político de otra corriente ideológico, partidaria. Si usted le pregunta a Daniel Noboa, Andrés, dígame, presidente de la República, 5 grandes ejes que usted cambiaría de la Constitución y dígame cuál es la propuesta que usted presentaría a contramano, no sabe. No tiene una agenda política, no tiene una agenda. ¿Sabe qué ha dicho él, Andrés? Y el país entero es testigo. Denme el voto y luego del 16 de noviembre les cuento qué es lo que yo propondré. Un cheque en blanco, un voto a ciegas. Eso es vergonzoso para cualquier proponente y más para el presidente de la República. Andino, Santiago Vedach, su turno. Yo creo que Mauro no se ha enterado que en un proceso constituyente quien escribe la Constitución es precisamente los constituyentes. No podemos ponernos primero los zapatos y luego las medias. El presidente de la República, si habría sacado una Constitución escrita, estarías cuestionando este rato que ya sin votaciones hay una Constitución y que el fascismo y que porque ese relato les encanta. Nadie ha dicho que saque una Constitución escrita. No puede pasar una Constitución escrita primero. Segundo, existe hoy por hoy un proceso que llama a la ciudadanía porque precisamente el gobierno nacional está entendiendo esta inflexión que hay entre los ciudadanos y pese a eso arriesga un proceso democrático que va a llamar a una asamblea constituyente, que va a tener candidatos y que luego se va a desarrollar un proceso constitucional que luego va a ser llevado a votación. Entonces, tan básico es el relato que están manejando, que siempre han tenido, el de las élites, el de la oligarquía. Me encanta, pero ya pasamos, miren esa página, por Dios. Si quieren beneficiarse de lo electoral, empiecen a proponer. Tú mismo estabas a favor del paro. ¿Por qué? Yo en este mismo espacio lo dije. ¿Por qué no aprovechan esta oportunidad? Y si tanto apoyo tienen para paralizar una provincia entera, pongan sus pliegos de peticiones y pongan de colación en el tema constitucional, pues. Vámonos a las mesas de diálogo. Ustedes que les encanta la palabra socializar. Entiendan que este es el mismo proceso, pero ahora con la gran diferencia de que sí existen procesos democráticos, que no tienen ese populismo absurdo de convencer con el romance a las personas y de meternos una constitución de 400 y pico de artículos que muchos analizamos desde un inicio y lo dijimos claramente que no tenían futuro y que el país está venido a menos desde lo institucional por esa misma problemática. Y ahora vienen a decirnos que siguen con el concepto romántico de la oligarquía. Pasen la página.
Dedíquense a proponer y vamos al proceso constitucional con altura. Entonces ahí es donde yo creo que hay que plantear cosas, porque me parece que para ir a la Asamblea Constituyente hay que decir si estamos o no de acuerdo, por ejemplo, con la bicameralidad, si estamos o no de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación o del Consejo de la Judicatura, si creemos que es pertinente que la Corte Constitucional se convierta en una sala de la Corte Nacional de Justicia. O sea, esos temas creo que hay que comenzar a debatir, Mauro. Y son los temas que debería exponerlos abiertamente el presidente de la República. El problema es que no conoce sobre eso, por eso no habla. En esta segunda intervención, Santiago ha dicho un montón de cosas, pero en la práctica no ha dicho nada de fondo. Pero sí quisiera desmitificar algunas cosas. Aquí está la Constitución. Tú dices que la Constitución es supremamente garantista y que no permite combatir la delincuencia. Aquí está. ¿Cuál es el artículo que supuestamente de la Constitución no permite enfrentar al crimen organizado? ¿Cuál es el artículo? No, ahí está. Léelo. Públicamente te desafío este rato. Aquí está la Constitución. ¿Cuál es el artículo? Permítame que le enfrente así, pues, Andrés, con argumentos. Aquí está la Constitución. No quiere leer. ¿Sabe por qué? Porque mienten. Bueno, porque pero tienen. de hecho, hay porque alguna tienen. limitación a tal punto que el presidente ha tenido No, que recurrir Andrés. a los decretos de Permítame, excepción, Andrés. Con todo Sí, sí, respeto. sí, yo Y que para- evidentemente se defienda solo, mi querido Santiago, que no me puede decir qué artículo de la Constitución es el que supuestamente no permite combatir a la inseguridad. Que los quiteños y quiteñas sepan que les mienten cuando dicen que la Constitución no permite enfrentar a la delincuencia. Te he dado la Constitución, no has querido leerla. Ya no te puedo dar de nuevo porque tienes que comprarte la tuya misma. Bueno, en lo de fondo, el presidente de la República ha aprobado, ¿sabe cuántas leyes en materia de seguridad? 12 leyes de defensa y de seguridad. que han sido cuestionadas por la Corte. Pero no, le hablo, Andrés, todas las que han sido aprobadas. Las que han sido aprobadas, no me refiero a las que han sido declaradas inconstitucionales. 12 leyes de defensa y seguridad han sido aprobadas en el periodo de Noboa. Y me parece que en el periodo de Lazo, 8 leyes también de defensa fueron aprobadas. No es un tema normativo. Aquí Santiago viene a hablar de socialismo. Vea, usted es un heredero dignísimo, Andrés. No le quiero echar flores. De don Benjamín Carrión, un verdadero socialista. Yo quisiera aquí que Santiago me diga qué entiende por socialismo. Que la Constitución es comunista, dice. Vea, el socialismo real, y usted lo sabe porque don Benjamín Carrión sí era socialista de verdad. ¿Acaso que esta Constitución instaura la dictadura del proletariado? ¿Acaso que estatiza los medios de producción? ¿Acaso que aquí no hay propiedad privada y dictadura del partido único? Ya basta de esa retórica. Hablan de memoria sin ni siquiera haber abierto un libro. O sea, me parece que es impresentable decir todo eso sin ni siquiera tener un fundamento. Me desafía las propuestas. Solo le lanzo una. A continuación, ¿por qué no reformamos el Código de la Democracia en vez de convocar a una constituyente, entre otras cosas, para evitar el transfugismo político y evitar que los asambleístas que llegan auspiciados por un partido, a los 8 días se cambien de camiseta, vayan por otro partido y aquí no ha pasado nada, que pierdan el escaño, Andrés, a menos que se cambien de partido ejerciendo su derecho a la objeción de conciencia? ADN es una recicladora que se ha llevado los desechos de los demás partidos, de la Revolución Ciudadana, de Pachacutic, de los socialcristianos, todos, nadie se salva, pero es una recicladora de los despojos de los demás partidos, que se sancione el transfugismo, y para eso no se necesita una constituyente. Gracias. Vamos, Santiago, por favor. Pero mira, aquí ponerte una De videovigilancia de la empresa de seguridad de Guayaquil existen. Se denunció a través de un asambleísta. El alcalde de Guayaquil también lo hizo público. Diario Expreso lo ha hecho público. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Y sabe qué hicieron? ¿Y sabe qué hicieron? Por favor. Argumenta. Argumenta, por favor. Pero no te pongas nerviosito, tranquilo. No te pongas nerviosito. Pero no te pongas nerviosito. No te pongas nerviosito, tranquilo. No te pongas nerviosito. Entonces imagínese, si un fiscal, Andrés, no acusa, no le formula cargos en el caso Porsche Cayenne, ¿será culpa del Código Orgánico Integral Penal? ¿Será culpa de la Constitución de la República? En lo absoluto. Algo adicional desde el punto de vista técnico. Una Constitución no impone sanciones, no impone condenas. Una Constitución no tipifica tal delito tantos años. Para eso está este otro libro que también le he traído para ver si lee el Código Orgánico Integral Penal. Aquí están los delitos, aquí están las penas, aquí esto se ha reformado durante los últimos 3 gobiernos y desde la época de Correa incluso, también cometiendo populismo penal, ¿ah? ¿Por qué no me caso con los errores que han cometido antes? 2 veces en promedio por año se ha reformado el Código Orgánico Integral Penal desde el año 2014 hasta la actualidad. Y todas las reformas han sido para endurecer las penas. Vamos con las propuestas. Le he explicado lo de las garantías. No es culpa de las garantías, es culpa de malos operadores de justicia. Vamos con el tema de las propuestas. ¿Por qué no disminuimos el hiperpresidencialismo? Yo sí creo que hay que hacer reformas de la Constitución en la parte orgánica, pero no se puede topar la parte dogmática de los derechos, Andrés. Eso es inalterable. Eso no puede ser regresivo. Pero en la parte orgánica, en vez de destrabar el hiperpresidencialismo que tanto cuestiona Santiago, el presidente Noboa quiere fortalecerlo al reducir, al desaparecer la Corte Constitucional y volverlo una sala de la Corte Nacional de Justicia, una salita de 3 jueces. ¿Sabe quién es el órgano de gobierno de esa sala de 3 jueces? El Consejo de la Judicatura. ¿Y quién es el presidente del Consejo de la Judicatura? El doctor Mario Godoy, amigo íntimo del presidente Noboa. Ese Consejo de la Judicatura va a presionar esa sala de lo constitucional bajándose al último contrapoder democrático que es la Corte. Vamos con Santiago. Pero todo lo que has hablado se define precisamente cuando no
no hay una designación justa. ¿Qué consiste? Fíjese usted, Andrés, la proforma presupuestaria para el año 2026, aprobada por el gobierno, no incorporan el componente relacionado a la prestación de salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto genera un déficit de 1.000 millones. El IES solicitó 4.612 millones y solo se asignaron 2.921 millones. Faltante 1.600 millones de dólares. Pero, Y en la Mauro, práctica, eso, por ejemplo, mire, debe ser mire, reformado, o sea, hacer una constitución Mire, en que las preasignaciones se eliminen. Andrés, porque el presupuesto general del Estado está ya destinado a los municipios, correcto, a las salud y prefecturas, educación. a las Ya, universidades, salud y educación. a los a educación, subsidios, no, a los subsidios Sí, no, claro. pero no es preasignación por la Constitución, Tiene que- Andrés, tiene con que todo ya- cariño. no, no es Claro, preasignación. claro. ¿Qué podríamos decir más de esto? Tremendo baile que le pega. No lo dejan ni siquiera defenderse, no leen la Constitución, solamente van a defender falsedades como que si al señor le van a poder vender gato por liebre o hacerle, por ejemplo, lo que acostumbra hacer el presidente, que es decir cualquier cosa y nadie le cuestiona nada. Pues aquí el señor le habla con palabra en mano, con documento, con la Constitución, esa que tanto les estorba, esa que tanto les molesta, esa Constitución que quieren como sea abolir y que ha sido una piedra en sus zapatos. Con esa mismo se defiende. Y deja claro una cosa, por más que la derecha intente engañar, usurpar y hacer lo posible por bajársela, tendrán que hacerlo, sí, pero no cuentan con la razón con la cual se está investido el señor Andino, que deja esto muy claro ante la opinión pública. Por ahora te quedamos el video, regala tu like, comparte con todos, suscríbete a YouTube, sigue a nuevas redes y nos vemos hasta la próxima.